Capítulo 9. Esteticismo, perfeccionismo, utopismo. El programa platónico entraña cierto enfoque de la política que a juicio de Popper es de sumo perjuicio. ¿Por qué? Porque es de acción práctica y para Popper debe ser más racional. Y para lograr un actuar racional, lo primero que se debe hacer, nos dice Popper, es elegir el fin, o sea, el objetivo a donde queremos llegar, teniendo mucho cuidado en determinar nuestros fines intermedios o parciales, que en realidad solo son medios o pasos del recorrido hacia el objetivo final. Solo una vez determinado este objetivo final, o en otras palabras, cuando tengamos en nuestras manos algo así como el plano de la sociedad a que aspiramos llegar, podremos comenzar a considerar el camino y medios adecuados para su materialización. Y por último, trazamos un plan de acción práctica. Capítulo 10. La sociedad abierta y sus enemigos. Hasta ahora hemos examinado el papel desempeñado dentro del programa platónico, las ideas morales de la justicia, la sabiduría, la verdad y la belleza. Y nos hemos dado cuenta de que el resultado siempre es el mismo. El papel desempeñado por estas ideas es importante, pero aún hay un punto que nos falta considerar en el análisis del programa platónico, a saber, la felicidad. Nos dice Popper que el programa platónico es en esencia un plan para construir un estado perfecto donde todos los ciudadanos sean realmente felices. Platón se basa en la misma creencia de que la sociedad se halla por naturaleza dividida en clases o castas y que la verdadera felicidad, insiste Platón, que solamente se alcanza mediante la justicia, es decir, guardando cada uno el lugar que le corresponde. El gobernante debe hallar su felicidad en el gobierno, el guerrero en la guerra, e infiriendo los esclavos en la esclavitud. Fuera de esto, Platón afirma frecuentemente que él no apunta ni a la felicidad de los individuos ni a la de una clase en particular, sino él apunta a la felicidad en conjunto. Capítulo 11. Las raíces aristotélicas del hegelianismo. En este capítulo, Popper no se propone escribirnos una historia de las ideas como el historicismo y su relación con el totalitarismo, sino lo que hace es describir unas cuantas observaciones sobre el marco histórico de la versión moderna de estas ideas. La historia de su desarrollo, en particular durante el periodo que va desde Platón hasta Hegel y Marx, no cabe ciertamente dentro de los límites razonables de una obra como la presente. Popper no intenta realizar un tratamiento exhaustivo de Aristóteles y solamente nos da a conocer que Aristóteles, pese a su estupenda erudición y asombroso alcance, no era un hombre de gran originalidad. Lo que éste le agregó al conjunto de las doctrinas platónicas fue en esencia la sistematización y un ardiente interés por los problemas empíricos, especialmente los biólogos. Capítulo 12. Hegel y el nuevo tribalismo. Hegel fue la fuente de todo el historicismo contemporáneo, fue el sucesor directo de Heráclito, Platón y Aristóteles. Hegel logró hacer los milagros más fabulosos, fue el maestro de la lógica. Hegel logró probar mediante métodos puramente filosóficos que los planetas se movían de acuerdo con las leyes de Kepler. Llegó también a elaborar incluso la deducción de la posición real de los planetas, demostrando de este modo que no podía haber ningún planeta entre Marte y Júpiter. También demostró que la imantación del hierro supone un aumento de peso, que las teorías newtonianas de la inercia y la gravedad se contradicen mutuamente y entre otras cosas más. Por eso nos dice Popper que no hay nada que pueda aplicarse con tanta facilidad, con tanta rapidez, con tanta seguridad
con menor trabajo y éxito ante cualquier problema, no hay nada más que la dialéctica de Hegel, ese misterioso método que reemplazó a la estéril lógica formal. En este aspecto, Carnot concuerda con Marx, pero no desmerece el trabajo de este, ya que el trabajo de Marx sirvió como apoyo para abrir los ojos y agudizar la vista de muchas maneras. Además, Popper nos dice que Marx solamente vio el conocimiento como un medio para promover el progreso del hombre. Marx prácticamente había prohibido la tecnología social, ya que la consideraba como utópica. Ahora, los marxistas que consideraban al marxismo como un método, deberían preguntarse si ésta era capaz de estimular la labor de la ciencia. Marx nos dice que se limita e interpreta el mundo en el que vivimos, pero este puede transformar el mundo. Algo seguro es que no existe determinismo, ya sea de la que se exprese como el principio de la uniformidad o de la naturaleza, o como la ley de la causación universal, que pueda seguir siendo considerando un supuesto necesario del método científico. Cabe advertir que no fue tanto la doctrina abstracta teórica del determinismo lo que desvió a Marx del buen camino, sino más bien la influencia práctica de esta doctrina sobre su visión del método científico, la visión de los objetivos y las probabilidades de una ciencia social. La concepción historicista de Marx de los objetivos de la ciencia social trastornó profundamente el pragmatismo que originalmente le había inducido a insistir sobre la función de la predictividad, y esto lo obligó a modificar que la ciencia podía y debía transformar el mundo. El pensamiento de Marx fue producto de ese tiempo. Marx sentía que la revolución semejante no podía ser organizada y llevada a cabo solo por la razón humana, pero sí pudo haber sido prevista por una ciencia social histórica. Capítulo 14. La autonomía de la sociología. Marx está en contra del psicologismo. En este aspecto, Popper concuerda con Marx. Este último dice que no es la conciencia del hombre la que determina su vida, sino la vida social es la que determina su conciencia. Pero la universalidad de cierto rasgo de conducta no constituye un argumento decisivo en favor de su carácter instintivo o de su arraigo en la naturaleza humana. Frente a esta teoría de psicologismo, los defensores de la autonomía de la sociología pueden oponer sus ideas institucionales, señalando que ante todo ninguna acción podría explicarse jamás teniendo en cuenta tan solo las motivaciones humanas. Si éstas han de aparecer en la explicación, entonces deberán ser complementadas por medio de una referencia a la situación general, y especialmente al medio circulante. Por otro lado, los partidarios del psicologismo insisten que se debe a la estructura psicológica peculiar de la naturaleza humana, el que las instituciones desempeñan un papel muy importante en nuestra sociedad. La vida no es solamente una prueba de resistencia entre grupos opuestos, sino también acciones dentro de un marco, más o menos flexibles de instituciones y tradiciones, que determina parte de la acción opuesta consciente una cantidad de reacciones imprevistas dentro de este marco, algunas de las cuales son incluso imprevisibles. Analizar y preverlas es el principal trabajo de las ciencias sociales. Prosiguiendo con el argumento contra el psicologismo, se puede decir que nuestras acciones son explicables, en considerable medida, en función a que éstas estén o se producen. Popper menciona que su intención no es que los estudios psicológicos no es mostrar que los estudios psicológicos revisten muy poca importancia en la ciencia, sino dice que el psicologismo es la base de toda ciencia social. El historicismo económico. Marx nos dice que los fenómenos psicológicos son una especie de síntomas de la corrupta influencia del sistema social. Conviene vincular la exposición del historicismo económico de Marx con Mill, ya que estos coinciden en que los fenómenos sociales deben ser explicados históricamente. Lo que los diferencia es que Mill es idealista y Marx es materialista. Marx amaba la libertad real, siguió los pasos de Hegel en su equiparación de la libertad con el espíritu, en la medida que
Capítulo 16. Las clases. Entre los postulados del materialismo histórico, Marx encuentra un postulado en la que la historia de todas las sociedades que han existido hasta el presente es la historia de la lucha de clases. Según Marx, el interés de clase es, en este sentido, institucional, o si nos permite llamarlo objetivo. Ejerce una influencia decisiva sobre las mentes humanas. Para utilizarla la gregoriana hegeliana, podríamos decir que el interés objetivo de una clase se torna consciente en las mentes subjetivas de los miembros, haciéndolas adquirir un interés y una conciencia de clase y actuar en consecuencia. Marx da algunas indicaciones acerca de la forma en que opera este proceso de determinación. Como lo vimos en el capítulo anterior, nosotros podemos ser libres en la medida en que nos emancipamos del proceso productivo. Según esta teoría, los sistemas sociales o sistemas de clases cambian con las condiciones de producción, puesto que de estas condiciones depende la forma en la que los gobernantes pueden explotar y combatir a los gobernados. Pese a seguir una cierta lógica que se le es propia, este sistema social opera a ciegas y puede convertir casi ciegos también a aquellos que se vuelven presa de ellos. Tanto así que no son capaces de prever uno de los peligros de la fórmula de Marx. Es que si la tomas al pie de la letra, podemos inducirnos erróneamente a interpretar todos los conflictos políticos como si fuesen luchas entre los explotadores y los explotados. Continuando con el capítulo 17, el sistema jurídico y social. Para Marx, son como una de las superestructuras levantadas sobre las fuerzas productivas concretas del sistema económico. Esta concepción es una teoría esencialista e institucionalista. Todo esto nos muestra nuevamente la unidad del sistema historicista del pensamiento de Marx, pero la teoría marxista del Estado, pese a su carácter abstracto y filosófico, nos suministra indudablemente una lúcida interpretación de su propio periodo histórico. En vista de sus experiencias, no debe asombrarnos que Marx por no tuviera una gran opinión sobre el liberalismo y que no viera en la democracia parlamentaria sino una gran variedad de dictadura de la burguesía. Este papel fundamental de la libertad formal, lo que pasan por alto los marxistas, que creen que la democracia formal no es suficiente y quieren complementarla con un Capítulo 18. El advenimiento del socialismo. El historicismo económico es el método aplicado por Marx para analizar los cambios inminentes en nuestra sociedad. Según Marx, todos los sistemas sociales particulares se deben destruirse a sí mismos, simplemente porque se deben crear fuerzas destinadas a producir el siguiente periodo histórico. Para esto nos explica con 3 pasos. En el primer paso de su razonamiento, Marx analiza el método de la producción capitalista y comprueba que existe una tendencia hacia el aumento de la productividad del trabajo relacionada con los progresos técnicos, así como también el bloque de la producción. En el segundo paso, se descuenta el resultado del primer paso, de ahí se extraen conclusiones. Y finalmente, en el tercer paso, se dan por sentadas las conclusiones alcanzadas, infiriendo la conclusión final.
Capítulo 19. La revolución social. Marx tiene por premisa básica la hipótesis de que el capitalismo conduce a la intensificación de la riqueza y de la miseria. La riqueza se da para la burguesía, en cambio la miseria se da para la clase trabajadora. En este capítulo considera conclusiones que se dividen en dos partes. La primera conclusión nos trata sobre el desarrollo de la teoría de clases. ¿Qué nos quiere decir? Que son todas las clases que están condenadas a desaparecer, que son insignificantes, salvo la burguesía y el proletariado. Esta teoría nos justifica la desaparición de la clase media y la concentración del capital en pocas manos. Su segunda conclusión nos dice que la revolución social proletaria denota la transición histórica del capitalismo hacia el socialismo, es decir, la lucha de clases. Esta propuesta suponía indudablemente una violenta rebelión. Destrucción de la dictadura capitalista, establecimiento de una sociedad sin clases. Pero la posición moderada nos dice que la revolución social se da mediante medios pacíficos, graduales y legales. Ambos argumentos buscan un mismo objetivo, que es la batalla de la democracia. Esto nos quiere decir la lucha contra la opresión. La democracia no se define cabalmente como el gobierno de las mayorías. ¿Por qué? Ya que esta mayoría podría gobernar tiránicamente frente a las minorías. La democracia en las facultades de los gobernantes debe buscar el bienestar general, pero debe saber que se encuentra limitada y bajo el criterio de que puede ser expulsada por el pueblo. Capítulo 20. El capitalismo y su destino. Popper menciona en su obra a Marx, que este deduce la inevitable transformación de la sociedad capitalista en el socialismo, a partir de la ley económica del movimiento de la sociedad contemporánea. En el régimen capitalista se menciona la batalla de la competencia. Esto se va a dar en dos posturas. La primera es la productividad y la segunda la centralización. Veamos la productividad. Esta acumula o concentra más capital, es decir, invertir en maquinaria, y que ésta aumente su producción continuamente. La segunda es la centralización, que es la acumulación del capital, la concentración de la riqueza reduciéndose solo a mano de los capitales, es decir, a unos pocos. Popper menciona en su obra el capitalismo no puede ser reformado sino destruido. Es un tanto radical. Y también menciona las teorías de Marx, que son la teoría del valor y la ley del aumento de la riqueza y la miseria, a manera de crítica. De bienes producidos, pero no de los consumidos. Capítulo 22. La teoría moral del historicismo. En la obra de Marx, El Capital, se propuso descubrir en su obra las leyes inexorables del desarrollo social.
El Capital hace referencia al Tratado de la Ética Social y a principios de la humanidad y decencia. Popper atacó a los moralistas porque vio en ellos a los defensores serviles de la clase dominante. Para Marx, en esta época, el cristianismo era una hipócrita defensa para la explotación capitalista. La teoría historicista es manejada por Marx y Engels. Busca la construcción de un mundo más razonable, con ideas morales de justicia e injusticia y manejarlas de la mejor manera. Se basa en la predicción histórica científica y es otra forma del positivismo moral. La fuerza es el derecho. Todo esto es manejado para mejorar la convivencia social. Las fuerzas y las ideologías de la sociedad, sin utilizar sus perjuicios. Y para concluir, el capítulo 24, la filosofía oracular y la rebelión contra la razón. Popper menciona en su obra a Marx. Este fue racionalista, junto con Sócrates y Kant. La razón es la base de la unidad del género humano. Le atribuye a la ciencia un resultado contraproducente. En este capítulo, el término racionalismo se usa en el sentido que incluye al empirismo y al intelectualismo. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo. Esperamos que les sirva. Fue el desarrollo de la obra de Karl Popper.